Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a esta sesión. Mi nombre es Luis Guerrero, soy Software Developer Engineer en Microsoft. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, no sé si se ve lo suficientemente grande para la gente del fondo, pero ahí la tenéis y mi cuenta de Twitter por si queréis enviarme un correo, o saludarme, o decirme que me ha gustado la sesión o que no me ha gustado. Espero que sí, que os guste a todos. Y nada, con eso empezamos si queréis. La sesión de hoy, ¿se escucha? Vale, va cambiando como el volumen. La sesión de hoy va a ser cómo generar arquitecturas resilientes utilizando modelos de programación basados en microservicios y en actores. Es así como un combo de por 7 palabras, como muy hipster rollo 2.0, de resiliente, microservicios, actores, tal, y bueno, pues las expectativas son altas, así que espero que estemos a la altura. Entonces, ¿cuántos de vosotros, así una pregunta súper casual, cuántos de vosotros ha hecho algo con microservicios? Mucha gente. Bueno, pues entonces nada, me voy, lo siento, hasta luego. Vale, muy bien. ¿Y el resto no había hecho nada? ¿Estáis interesados? ¿Queréis ver un poco cómo es esto de los microservicios? O sí, ¿no? Vale. Bueno, la idea en vez de ponernos un poco a ver cómo es cómo se pueden generar este tipo de servicios, qué son exactamente y cómo podemos hacerlo, lo primero de todo es entender un poco qué son los microservicios. La idea como hasta ahora hemos estado desarrollando nosotros nuestra arquitectura, siempre son componentes altamente acoplados. No hablamos desde el punto de vista del propio desarrollo, sino que lo que normalmente se hace es que se coge una aplicación que se desarrolla, imaginemos a 3 capas, pues una capa de acceso a datos, una lógica de negocio y una capa de presentación. Y todo eso se empaqueta como una única aplicación, se publica en el servidor y es básicamente tu aplicación. ¿Cómo normalmente escalamos eso? Pues añadiendo más máquinas, añadimos más máquinas y en cada una de las máquinas lo que vamos haciendo es añadir cada uno de esos bloques. Entonces nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de despliegue es básicamente coger cada una de esas piezas individuales y desplegarlas muchas veces. Eso, pues bueno, tiene lo bueno de que todo lo que nosotros necesitamos para que nuestra aplicación funcione va en esos paquetes, pero tiene un problema, y es que si de todas estas piezas que nosotros tenemos aquí solamente queremos corregir una, tenemos que volver a redesplegar todo el software, con lo que implica, pues bueno, pues esperar a que se desplieguen todas las máquinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay patrones dentro de la industria, DevOps, pues para, podemos decir, agilizar ese tiempo desde que nosotros hacemos push en nuestro repositorio. Pues eso se compila, se pasa una serie de pruebas automáticas, se despliega en nuestros servidores y ya está puesto en producción, ¿no? Pasan por una serie de pasos. Pero por muy ágiles que sea, al final, solamente por cambiar una pequeña parte de nuestra arquitectura, lo que tenemos que hacer es volver a redesplegar. Y aparte, una cosa muy importante es que cuando se desarrollan este tipo de aplicaciones, los equipos entre sí pues tienen que estar trabajando conjuntamente, tienen que conocerse, tienen que saber un poco cómo están desarrollando el resto el software o las interfaces con las que el resto del software se va a comunicar, con lo cual al final pues bueno, está todo pues muy acoplado. La idea de los microservicios no es tanto una librería o algo que nosotros podamos coger en nuestra aplicación y decir, bueno, pues uso esta librería de microservicios, boom, y ya está, ya tengo microservicios y actores, sino que es un poco más un cambio de filosofía, una manera de dividir o de diseñar la arquitectura de nuestra solución en lo que vamos a ver que se llaman microservicios y actores. Los microservicios son pequeñas piezas de software que van a dar servicios desde fuera con interfaces bien definidas y conocidas, pues como pueden ser REST o SOAP o yo que sé, RPC, Corba, RMI, en fin, lo que queráis, y actores que van a ser pues esas pequeñas piezas que se van a encargar de dar esa funcionalidad. Entonces la idea de los microservicios es que sean administrados de forma independiente, en el que nosotros podemos definir el código y el estado de nuestro microservicio y además versionarlo. Una cosa muy importante es que se desarrollan en equipos pequeños, es decir, es como que ahora ya no tenemos que pensar en la típica división a 3 capas, ¿no? De capa de acceso a datos, lógica de negocio e interfaz de usuario, sino que lo que pensamos son en unidades funcionales dentro de nuestra arquitectura y esa unidad funcional contiene todo lo necesario para que esa pieza de software funcione, que puede ser su acceso a datos, su caché, lo que necesite, y se desarrolla de forma independiente.
Lo bueno es que bueno, se puede desarrollar en cualquier librería, en cualquier framework, la verdad es que en ese sentido no hay problema. Y al final lo que conseguimos es tener dividida nuestra arquitectura en piezas individuales que vamos a ser capaces de desplegar, versionar y que nuestros equipos sean capaces de trabajar en ellos sin necesidad de que impacten en el resto de los demás. Básicamente, cuando muchos de los clientes me preguntan esto, cómo se lo explica a alguien que no ha visto nunca microservicios, pues es la misma idea de orientación a objetos llevada a una especie de pieza de software, ¿no? Un software distribuido en el que cada uno de estos elementos es una especie de objeto autodefinido que tiene un contrato de operaciones también bien definido, donde el resto de personas pueden comunicarse o conectarse con ese contrato y realizar operaciones sobre ello. Lo bueno es que cada uno de estos elementos tienen un identificador único dentro del clúster, es decir, nosotros vamos a ser capaces de emplazarlo y de saber exactamente dónde viven, luego ya veremos cómo somos capaces de escalar eso, y luego que vamos a poder actualizarlos de forma independiente. Que si dentro de nuestra arquitectura hemos decidido tener, por ejemplo, 2 microservicios y 3 actores, y uno de esos actores se tiene que actualizar, vamos a redesplegar todo el paquete de software, pero solamente ese actor será el que se modifique y el resto se quedarán exactamente igual, porque no hemos tocado, podríamos decir, su código. Entonces, un poco viendo, eso sería desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de despliegue, esto es lo que os comentaba antes, cuando nosotros tenemos una aplicación y la desplegamos en los servidores, lo que tenemos normalmente son las máquinas físicas y luego lo que hacemos es desplegar el software. Cada uno de estos cuadrados lo que representa son las diferentes piezas que conforman la arquitectura de nuestra solución, es decir, lo que nosotros hemos desarrollado. Mientras que en una aproximación de microservicios, la diferencia es que nosotros seguimos teniendo esas máquinas, lo que pasa es que esas máquinas ahora están conectadas en un clúster y tienen comunicación entre ellas, y ahora lo que nosotros hacemos es que, al haber hecho el esfuerzo, el trabajo previo de dividir nuestra arquitectura en ese modelo de programación en actores o en microservicios, somos capaces de desplegar de forma independiente cada uno de esos elementos en todo el clúster, además de definir el número de, ya lo veremos, particiones y de réplicas que queremos para cada uno de esos elementos, y que entre ellos sean capaces de emplazarse, de activarse y de enviarse comunicación. Es decir, yo ahora voy a necesitar llamar a un método remoto de mi aplicación y necesito saber dónde vive, crear una instancia de ese actor, llamar a esa operación y esperar la respuesta, ¿no? Y no sé, pues, en qué ordenador vive, en qué máquina, sino que, bueno, pues ahora necesito otro tipo o tengo otras problemáticas. Eso desde el punto de vista de código, pero claro, desde el punto de vista de persistencia de datos, también podemos decir que tenemos un poco el mismo problema. Cuando hablamos de aplicaciones monolíticas, fijaros que aquí a la izquierda, normalmente lo que tenemos son, de nuevo, unas divisiones en topología en la que podemos ser un servidor web y un servidor de trabajo, en el que se realizan tareas en segundo plano, que forman partes de la solución. Pensad, por ejemplo, en una página web de comercio electrónico en el que tú haces un pedido y el pedido no se procesa inmediatamente, sino que se envía una cola y en esa cola hay alguien que está escuchando, recibe el mensaje y se encarga de hacer todas las tareas necesarias para que ese pedido se procese. Puede ser llamar al almacén, puede ser llamar al proveedor, un montón de cosas. Y eso requiere tiempo, conexiones de red, latencia, y el usuario no quiere estar esperando mientras le ha dado su botón de comprar que todo eso pase. Entonces podemos decir que pasa en segundo plano. Con el tema de la persistencia es lo mismo. Desplegamos nuestras aplicaciones y normalmente lo que tenemos es una base de datos, también monolítica, que puede ser cualquiera, donde se almacenan y se persisten todos los datos. Pero cada una de las piezas de forma individual no tiene como su propio modelo de persistencia individual y específico para su trozo de código, sino que es común. En el modelo de microservicios, la diferencia es que nosotros vamos a poder decidir entre hacer lo que se llaman microservicios actores con estado o sin estado. Y va a depender un poco de las necesidades que tengamos. Si es sin estado, pues pensad, por ejemplo, en una API REST, en un servidor web en el que no queremos almacenar el estado, porque podemos seguir utilizando una base de datos, un servidor de Redis, lo que nosotros queramos, pero también vamos a tener la posibilidad de definir servicios o microservicios que tengan estado y que ellos mismos guarden el estado dentro del clúster. Y vamos a tener mecanismos para que esa persistencia se replique a través de los nodos. Tenemos un concepto que se llama el quórum,
que es el número mínimo de nodos que nosotros consideramos que a la hora de hacer una réplica del estado de la aplicación es el mínimo. O sea, si por ejemplo tenemos 5 réplicas y se ha replicado en 3, pues eso es como correcto para nosotros, es decir, lo consideramos como ok. Pero si solo se ha replicado en 2 y estamos esperando por un tercero, pues tenemos una pérdida de quórum y tenemos que resolverlo. Bueno, ya veremos un poco todo eso cómo funciona. La idea es que, ya digo, permite aumentar muchísimo cómo se subdivide y se parte la arquitectura. No es tanto un cambio de librería o de framework de, bueno, pues en Java, ¿no? Pues me bajo una librería de microservicios, me pongo a desarrollar y fantástico, ¿no? O en .NET o en Node o en lo que sea. Sino que realmente es un cambio a la hora de cómo definimos nosotros nuestra arquitectura y la forma en la que los diferentes elementos de la arquitectura se van a comunicar. Y hay una parte un poco importante de todo esto que se nos descubren nuevos problemas, y es que necesitamos un servicio para descubrir dónde viven esos servicios y esos actores. Necesitamos una gestión de estado, una gestión del ciclo de vida de los servicios, una manera de notificar la salud de los agentes, para que en el caso de que la gente, pues por un contrato, diga, oye, yo necesito conectarme a esta base de datos, a este servicio, y no está disponible, con lo cual yo ya no puedo operar. Es decir, me puedes pedir peticiones que yo, si la base de datos no está, aquí se acaba mi funcionalidad. Pues ser también capaz de notificar la salud para que el administrador del clúster sea capaz de verlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que esto un poco sería la definición del microservicio. Es una pieza de lógica y estado independientemente versionada, desplegada y escalada, que se puede escribir en cualquier lenguaje, que interacciona con otros microservicios con interfaces bien definidas. Aquí nosotros podemos elegir lo que nosotros queramos, y que tienen un único nombre, ¿vale? En este caso es Fabric, My Application, My Service. Como decía al principio, tenemos dos tipos de microservicios: microservicios con estado y microservicios sin estado. Entonces aquí, bueno, pues el estado, si son sin estado, es porque tenemos algún almacén exterior donde nosotros lo estamos persistiendo, y si son con estado, pues lo que vamos a tener son, por cada una de las particiones, ya veremos lo que son las particiones, un número de réplicas para cada partición que nos van a permitir que la integridad del código, que la integridad de los datos se mantenga a lo largo de la ejecución. Y una cosa muy importante es que cuando nosotros despleguemos una nueva versión de nuestro software, si hemos elegido un microservicio conectado, es como si desplegásemos un ejecutable que la primera vez que lo ejecutamos, las variables en memoria ya están ahí, ¿no? La primera vez que ejecutamos un programa, tenemos que inicializar las variables, estarán a null, a new, lo que sea. Pues con este mecanismo, la versión nueva del software se ejecuta y cuando ya está ahí, ya tiene toda esa información, ¿no? Ya está directamente creado. Y luego, por otro lado, pues está el modelo de actores, lo mismo, que se basa en el patrón de actores, que tiene un modelo de programación de un único hilo, pero asíncrono, y lo mismo, también se pueden programar, podemos decir, con estado y sin estado, dependiendo un poco de lo que se quiera. Entonces, la idea de todo esto es que, de lo que yo he estado hablando, muchas de las cosas, es un producto que nosotros tenemos en Microsoft que se llama Service Fabric, que lo chulo de Service Fabric es que no solo está en Windows Server, sino que también está disponible en Linux. Es decir, lo podéis desplegar en una distribución de Linux que queráis, lo podéis desplegar en Azure, por supuesto, pero también lo podéis desplegar en vuestros ordenadores en on-premises y en otras nubes. Es decir, es un instalable que tú te puedes descargar y ejecutar. Al final puedes hacerlo como tú quieras. Yo, de hecho, tengo un clúster aquí montado en mi máquina local, pero podría ser en Azure, podría ser en Amazon, podría ser en Google, en fin, lo que os dé la gana. Y no solo funciona con Windows Server, sino que también funciona con Linux. Eso es una cosa muy interesante porque a día de hoy hay un montón, sobre todo en el espacio de Linux, hay un montón de iniciativas con el tema de contenedores y la orquestación de contenedores. No sé si conocéis Docker Swarm o DCOS Mesos. Son software que te permiten administrar la gestión de un clúster de contenedores de Docker en la nube. Bueno, pues podemos decir que Service Fabric te permite hacer una cosa parecida. Entonces, lo que nos da es todo lo que yo he estado comentando directamente para que tengamos un modelo de programación de actores en Java, que nosotros podemos desplegar en Linux y en Windows, y un modelo de programación de microservicios de actores en .NET, que también vamos a poder desplegar en Windows y en Linux. Entonces, dejadme un poco que os enseñe de qué estamos hablando.
yo os voy a enseñar, a ver si se ve esto lo suficientemente grande, os voy a enseñar un pequeño ejemplo con Visual Studio, pero deciros que en la página web de Service Fabric os podéis descargar el instalador para Linux, el SDK para Java y podéis empezar a hacer las demos. Tenéis de hecho una serie de clústeres de ejemplo para que vosotros podáis desplegar código. Y la idea de todo esto es que cuando nosotros vamos a generar un microservicio, una de las cosas que nos da, un segundo, y os hago zoom, que así lo podéis ver todos. Una de las cosas que nos da es que somos capaces de elegir exactamente qué queremos hacer. Podemos elegir entre un servicio con estado o sin estado, un actor, y ya nosotros somos responsables de si queremos utilizar o no el estado, una web API, por ejemplo, un proyecto de ASP.NET Core, y luego una cosa muy interesante es que, imaginaros que, por ejemplo, vosotros tenéis una aplicación en Node, pero no queréis integraros con el SDK de Service Fabric, porque dices, oye, yo tengo ya mi aplicación hecha y no quiero hacer ningún tipo de integración. También soportamos el hecho de que tú empaquetes el runtime de Node y tu aplicación de Node, o tu runtime de PHP y tu aplicación de PHP, y la empaquetes como una aplicación y tendrías exactamente los mismos beneficios que yo he contado ahora. O sea, tendrías particiones, réplicas, estado, alta disponibilidad y todo eso. Entonces, si nosotros generamos un servicio de estado, yo ya tengo aquí un par desplegado para que lo veáis ahora. Por ejemplo, aquí tengo esto es un microservicio con estado. Lo único que tenemos que hacer es heredar de Stateful Services, es decir, de un servicio que tiene estado, y luego lo que tenemos que hacer es abrir lo que se llama los listeners, que son los puertos de donde nosotros vamos a escuchar. Esto puede ser, pues, no sé, RMI, en este caso WCF, C#, lo que sea. Y luego lo que tenemos es un método que se llama runAsync, que viene con un pequeño ejemplo, donde fijaros que, aparte de, podemos decir, tener un punto de entrada donde podemos ejecutar el código, lo que tenemos es este State Manager, que nos va a permitir tener un sistema de colecciones de objetos distribuidos, que es lo que se llama las colecciones reliable o resilientes, donde en este caso lo que está haciendo es obtener un diccionario a través de la réplica de estados de todo el clúster, que van a ser de tipo string y de tipo long. Y luego, cuando obtiene la referencia al diccionario, lo voy a hacer un poquito más grande para ver si lo somos capaces de ver todo, lo que está haciendo es generando una transacción en el clúster, intentando obtener uno de los valores, actualizar el valor y al final del todo, cuando la operación de modificar ha terminado, hacen un commit de la transacción. Esto lo bueno que tiene es que, ahora veremos, yo tengo ya este código desplegado en un clúster de 5 máquinas en Azure para que veáis un poco. Esto lo que nos va a permitir es que, si nosotros hemos elegido, yo en este caso creo que tengo 3 réplicas, en cada una de las particiones tengo 3 procesos exactamente igual, donde cuando yo obtengo el valor, lo actualizo y hago un commit, automáticamente esto se replica en todas las máquinas que yo he definido y el sistema se encarga de que eso sea, podemos decir, consistente. Es decir, que los datos que yo estoy metiendo en este momento pues se repliquen y se guarden en el resto de los nodos. Pero también podría tener un servicio, como por ejemplo este de aquí, que es sin estado, en el que nosotros tenemos un método que se llama run, donde fijaros que aquí pues no tenemos ningún tipo de persistencia, o sea, ya simplemente pues sería un trozo de código que lo ejecutamos y fuera. Esto que tenéis aquí en la pantalla es lo que se llama el Service Fabric Explorer. Está ahora mismo en Internet, es público, sin autenticación, pero este mismo portal lo podemos tener de hecho en nuestra máquina. Ahora voy a desplegar un clúster local también, y si vosotros lo desplegáis en vuestra máquina, en Linux o en Windows, pues también tenéis exactamente este portal. Fijaros que aquí aparece mi aplicación de Service Fabric de CodeMotion, donde tengo todos estos elementos que yo he seleccionado, y tengo el stateful, donde fijaros que lo que tengo es solamente una partición, porque he elegido que sea una partición, pero fijaros que tengo 3 réplicas. Y de hecho en las réplicas me dice que están en la máquina 1, en la máquina 0 y en la máquina 3. Entonces, cuando yo en el otro código que os enseñaba hacía un commit de una transacción, eso significa que se va a ejecutar la transacción primero en esta réplica
y luego se va a, podemos decir, a copiar al resto de los nodos de los elementos. Ya veremos un poco cómo se hace. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. No. O sea, no es un IS ni es un, la pregunta era que eso dónde se está desplegando, si es un servidor IIS o es un proceso. Para que te hagas una idea, los procesos de Service Fabric es como una aplicación de consola que tienen un program donde lo que hacen es, utilizando el Service Fabric Runtime, se registran a sí mismos dentro de la infraestructura. Se ejecutan, se despliegan y se activan. Y con eso ya están disponibles. ¿Vale? Pero no utiliza IIS. De hecho, por ejemplo, en el caso de Java no existiría IIS, pero también querríamos desplegar una aplicación en Java que ejecutase este tipo de aplicaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Vale. Bueno, pues lo que os decía, la idea es que podemos tener un clúster, que pueden ser máquinas físicas, pueden ser máquinas virtuales, pueden estar en tu data center, en Azure, en Amazon, donde vosotros queráis. Y la idea es que lo que nosotros hacemos es definir lo que se llama un servicio, que básicamente es mi aplicación, lo que yo quiero desplegar, y dentro de esa aplicación lo que tengo son diferentes servicios, donde lo que tengo es el código, la configuración y datos que necesite mi aplicación. Yo no lo he enseñado porque ya lo tengo desplegado directamente, pero en esta aplicación una de las cosas que nosotros hacemos es que yo tengo aquí arriba una serie de parámetros, donde fijaros, para mi aplicación estoy definiendo una serie de configuración. En el caso del servicio de estado, fijaros que tenemos lo que se llama el número de particiones, el número de réplicas y el número mínimo de réplicas. Y ahora está puesto a 1, 3 y 3. Eso significa que voy a tener una partición y voy a tener 3 réplicas, pero esto lo puedo configurar y escalarlo lo que yo quiera. También puedo coger y en el propio servicio tengo un fichero de configuración donde yo puedo definir variables para mi servicio. Entonces estas variables son un XML que yo después lo puedo leer por código y accederlo. Pero ¿qué pasa? Yo he dicho siempre que la idea de todo esto es que sean versionados independientemente y que se puedan ejecutar. Pues fijaros que aquí arriba tengo una opción de editar las versiones de mi aplicación y para cada una de los elementos lo que tengo es una versión de código y una versión de configuración. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la misma aplicación, pero lo único que he hecho es cambiar la configuración, pues porque me he equivocado de servidor o resulta que no era ese o lo que sea, pues simplemente me vengo aquí, cambio la versión de la configuración a una versión mayor y fijaros que lo que hace es incrementar la versión del paquete e incrementar la versión del runtime de Service Fabric. Si yo desplegase esto de nuevo, no tocaríamos el código, sino que lo que tocaríamos simplemente sería la configuración, pero el resto de servicios seguirían funcionando exactamente igual. Si ahora, por ejemplo, en el de abajo dice, oye, pues no, resulta que el de abajo, aparte de eso, bueno, guardamos la configuración, volvemos a editarla y decimos, no, ahora resulta que es el código el que de este de aquí el que se ha modificado. Bueno, pues de este se modificaría el código, es decir, se encargaría de actualizarlo, y del resto los dejaría exactamente igual. Perfecto. Entonces, para que hagáis una idea de dónde viene esto, nosotros en Azure ofrecemos un montón de servicios y este servicio de Service Fabric es lo que realmente utiliza Microsoft por detrás para desarrollar los servicios que el resto de los clientes consumen. O sea, es decir, cosas como SQL Database, o Cortana, o DocumentDB, o Sky for Business, o bueno, este tipo de cosas, realmente lo que tienen por detrás es un clúster de Service Fabric muy tocho, donde se ejecutan y se despliegan las aplicaciones. Entonces, esto lo lanzamos el verano pasado y podríamos decir que salió de la nada porque nadie tenía nada parecido y era que llevábamos 5 años haciendo este desarrollo interno para nosotros y lo que hicimos fue decir, venga, pues lo vamos a dar para que el resto de la gente lo pueda utilizar. Pero no lo limitamos solamente a Windows y a Azure, sino que lo puedes utilizar en Linux y en el resto de nubes. Y un poco la idea de todo esto es que también, al tener una granularidad mayor, una de las cosas que puedes hacer es que no solo por cada una de las piezas de software despliegas en una máquina, sino que en cada una de las máquinas puedes tener una mayor densidad. Es decir, que eres capaz de meter muchas más máquinas
muchos más microservicios dentro de la misma máquina y reaprovechar. Pensad, por ejemplo, cuando desplegáis un servidor web. En un servidor web solamente se está ejecutando el proceso o de PHP o de Node, lo que sea, de tu página web. Y si es una máquina que tiene 8 cores y 25 GB de RAM, pues o tienes muchas peticiones y muchos threads y eres capaz aquello de paralelizarlo, o básicamente tu máquina la estás infrautilizando. Si pudieras poner muchos más servicios web o otro tipo de cosas y aprovechar mucho más el hardware, pues al final reducirían los costes, una cosa que, bueno, todo el mundo está intentando ver. Entonces, ¿cómo se escala con Service Fabric? La forma de escalar es utilizando particiones. La idea es muy parecida. ¿Conocéis en base de datos lo que se llama el sharding de base de datos? La gente que trabaje con Mongo. Bueno, no es más que tener un discriminador y en base a ese discriminador decidir exactamente a qué petición o a qué máquina vamos a hacerle la petición. Entonces hay 3 formas de hacer particiones en Service Fabric. Una que se llama de rango, que básicamente es un número, que puede ser pues, de 0 a el entero que nosotros queramos. Pues imaginaros, queremos hacer una partición de 75. Si no decimos ningún discriminador, pues el sistema automáticamente se encarga de que en el momento en que tú hagas peticiones, él vaya distribuyendo las peticiones en el resto de elementos. Luego tenemos el de basados en nombre o basados en singleton, que singleton, en fin, conocéis un poco lo que es. ¿Y qué ejemplos serían? Bueno, en el caso de los nombres, pues imaginaros, por ejemplo, que tenéis cierta información en una tabla y tenéis pues información que es común a todos los usuarios o a todos los servicios que vosotros vayáis a dar. En este caso puede ser la ciudad. Pues una de las cosas que vosotros podéis hacer es particionar por ciudad y así agrupar a los diferentes usuarios que son de la misma ciudad para que vayan a la misma partición y dentro de esa partición estén las réplicas. ¿Alguna vez habéis pensado, Facebook por ejemplo utiliza Cassandra para su base de datos? Facebook tiene que tener una tabla user, ¿no? Donde estén los usuarios de Facebook. ¿Alguna vez habéis pensado cómo tiene que ser esa tabla? Tiene que tener 2 registros, el administrador y Mark Zuckerberg, ¿no? En plan, eso es como mínimo. Cuando crean un nuevo Facebook, eso es lo mínimo. Imaginaros la estrategia de particionado que tienen que tener. Tiene que ser muy agresiva, porque claro, es todos los usuarios de Facebook en la misma tabla, pero obviamente esa tabla no puede estar físicamente en una máquina, pero ni en una ni en varias. De hecho, hay que partirla en muchas. Pues la idea de las particiones sería la misma. O sea, es decir, yo tengo un montón de elementos que obviamente si todos esos elementos hicieran peticiones a la misma máquina, aquello no aguantaría. Y tengo que particionarlo. O sea, tengo que dividirlo en diferentes máquinas. Pues lo mismo que nosotros lo hacemos con las bases de datos, también lo podemos hacer como los servicios. En la slide anterior aparece una forma de, en el caso de que tú estés utilizando, por ejemplo, HTTP, hacer réplicas, hacer particiones en base a la IP del nodo, el puerto, la partición, la réplica y un identificador tuyo. Y con eso lo que hace es que tú, de forma automática, eres capaz de redireccionar a uno u otro. Porque desgraciadamente el puerto 80 pues, es el mismo para todos y tienes un balanceador que va. De hecho, en la aplicación web esta que yo he enseñado, en cada uno de los elementos, aquí están los nodos, en cada uno de los nodos aparece las direcciones IP de los nodos. Y de hecho, aquí, si hay una web, aquí tengo una web API, por ejemplo, aquí, ¿veis? Aparece pues, la IP4, la IP5, la 6, y todos escuchan en el mismo puerto. Como nosotros tenemos un balanceador de carga por delante, pues eso se encarga de distribuirlo. Si no decimos nada, pues el balanceador de carga normalmente utiliza un algoritmo de round robin y listo. Perfecto. Vale. La otra partición que tenemos es la de rango, en lo que tú simplemente defines rangos y dices, oye, pues de la 0 a la 1 a esta partición, de la 0 a la 2, lo que sea, y lo ejecutas directamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos el software este que tenemos y lo ejecutamos en local, una de las cosas que va a hacer es que automáticamente me va a provisionar un clúster en local y me lo va a ejecutar, con lo cual incluso podéis ejecutarlo en local. En el caso de Linux es exactamente lo mismo, o sea, tienes una línea de comando que te lo instala, de hecho creo que utiliza apt-get, porque por ahora creo que solo soportamos Ubuntu, creo que es como la distribución más, podemos decir, más estándar. Y lo mismo, te monta un clúster en local y luego tú, a través de la
Espera, que esto ha fallado. El efecto demo, que es malísimo. Vale, está aquí el icono de mi pero parece que no está haciendo nada. Un segundo, 1980. Vale, la cosa es que el clúster este siempre te intenta montar 5 nodos y, como os podéis imaginar, simular 5 nodos en una máquina con 8 GB, pues al principio la máquina tose un poco. De hecho, vais a ver aquí un chorro de procesos, todos estos de aquí. Espera, vamos a matar todo esto. Así, y a ver ahora si le parece... Vale, generarse. Perfecto. Entonces, lo que os decía, tenemos por un lado servicios conectados, servicios sin estado, y luego, en el caso de los actores, que todavía no lo hemos visto, pensad que los actores, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, o cómo los tenemos que ver, son como las diferentes piezas que vamos a tener en nuestra infraestructura que se van a comunicar y que el resto de piezas se van a comunicar con ellos. Entonces, fijaros que... no funciona esto ahora, no sé por qué. Llevo todo el día haciendo cosas, en fin. Fijaros que hay una interfaz, que es una interfaz que nosotros hemos definido, que hereda de iActor, y aquí lo que estamos haciendo es definir el contrato de operaciones. Es decir, es simplemente lo que nosotros vamos a querer exponer para que otras piezas dentro de nuestra arquitectura sean las que, utilizando esta interfaz, generen un proxy y en base a eso hagan las operaciones que vosotros queráis. Si recordáis al principio, la idea de todo esto era coger nuestra arquitectura, partirla en trozos muy pequeños y en base a eso ejecutarla. Entonces aquí tenemos como la definición de operaciones, y en otro proyecto lo que tenemos es la implementación concreta, que en este caso es simplemente dame el valor count que está utilizando el State Manager y establecer lo que es guardarla. Dejadme que os enseñe un proyecto en el que he estado trabajando, que es un poco más complejo que este, pero tiene más código para que le echéis un vistazo, de cómo utilizar Service Fabric. Porque eso que hemos visto nosotros hasta ahora es la forma en la que nosotros exponemos una interfaz y un actor, pero obviamente hay algún momento donde nosotros lo que tenemos que hacer es consumir ese actor, es decir, en otra pieza del código, generar ese proxy y decir, vale, quiero llamar a este señor y llamarlo de forma automática. Hace un calor aquí alucinante. No sé si vosotros lo notáis, pero... Vale, pues mirad, aquí por ejemplo, esto es un sistema que lo que permite es ejecutar tareas en segundo plano, ¿no? Y de hecho tengo aquí una interfaz un poco con más cosas, que se llama eTask Engine, que es un sistema para generar esas tareas, y tengo un método que se llama createTask, donde yo le paso la información para generar la tarea, y él lo que me devuelve es como la referencia a la creación de la tarea, para después poder ser capaz de monitorizarla. Tengo métodos para parar el motor, arrancarlo, saber el número de application domain que tiene, el número de tareas que tengo ejecutándose y ese tipo de cosas. ¿Cómo se consume esta pieza de software? Pues fijaros, tengo una web API aquí que en una de las operaciones, por ejemplo la de crear una nueva tarea, lo que yo hago es, le paso la información de activación que yo quiero a través de la web API y utilizando esta librería que se llama Actor Proxy, lo que le digo es, oye, genérame una instancia del proxy del sistema de tareas, le pasas un identificador para identificarlo, que puede ser lo que tú quieras, puede ser el mismo siempre o cada vez uno nuevo, eso como vosotros queráis, y lo que hago es llamar al método createTask. Eso automáticamente lo que hace es, yo aquí ni he especificado ni la partición, ni la réplica, ni nada, porque de hecho lo he simplificado al máximo. Entonces lo que con esto está haciendo es que donde quiera que se ejecute este código, va a generar un objeto que me va a permitir descubrir dónde está ese actor, remotamente generar ese objeto donde quiera que viva, enviarle un mensaje que obviamente haga su tarea, lo que él quiera hacer, y que me devuelva el resultado, ¿vale? Para que yo se lo devuelva a la operación. Como ejemplo, aquí lo que tenemos es
Esta sería la implementación. Este es cómo se genera la tarea. Lo que estoy haciendo simplemente es notificar enviar como un log de, oye, me están creando una tarea. Obtengo el identificador del actor porque se lo pongo a lo que me pasan por parámetros y luego envío como el mensaje y luego devuelvo el resultado. Y esta sería como la implementación del que está haciendo esa pieza de software, que de hecho en el portal este que yo enseñaba de Service Fabric es la otra aplicación que he desplegada. Hay dos, esta de CodeMotion y esta de Service Fabric Task Engine. Aquí fijaros que, como yo he definido la arquitectura de mi solución, es que por un lado tengo lo que se llama un actor que se encarga de cargar los ensamblados, otro actor que se encarga de generar las estadísticas, otro de ejecutar las tareas en sí, porque la tarea puede ser una línea de comando, una clase, lo que tú quieras, una web y una web API. Y de hecho, si la ejecutas la web API, te vienes aquí, la tenemos por aquí. No, perdón, esta no es. Esta sería como la interfaz de usuario y tú lo que tienes aquí abajo es la opción de ejecutar una línea de comando y con esto lo que tú podemos decir, esta sería como la web que está también desplegada en Service Fabric, que está invocando a una web API, que esa web API es la que se está encargando de generar la tarea. Y en algún momento, ¿veis? Lo que ha encargado es de generar un nuevo motor de ejecución y una nueva tarea. Fijaros que esto que aparece por aquí de Partition ID es realmente la partición donde vive la tarea que se está ejecutando en este momento. Fijaros, no sé si os habéis fijado, pero el comando que ejecuta es un traced, ¿vale? Simplemente para que dure un poco de tiempo y aquí seamos capaces de ver la salida. O sea, esto, la idea es que lo que está haciendo es que desde la web API se lo hemos enviado al clúster de Service Fabric y el Service Fabric lo que ha hecho es emplazarlo en un sitio, activarlo, ejecutarlo y ponerlo a correr. En mi caso, el actor de tareas, fijaros que lo que tiene son 5 particiones, porque es el método de escalabilidad que he elegido yo. Pueden ser 5 o pueden ser 80. Esto es una decisión que vosotros tenéis que hacer. Y por cada uno de las particiones lo que tengo son 3 réplicas. Si hacemos el cálculo, eso significa que si tengo 3 por 5, tengo 15 procesos ejecutándose en mi clúster que dan servicio a todo lo que yo estoy enseñando. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que en este caso tengo 5 nodos. ¿Qué pasa si con uno, por ejemplo, en este está en el nodo 2? Pues si yo cojo el nodo 2 y como una de las operaciones lo reinicio y digo, oye, quiero reiniciar el nodo 2 porque le quiero tocar un poco la moral, pues fijaros que una de las cosas que va a pasar es que este señor que está en el nodo 2, en cualquier momento, alguno de los secundarios se va a promocionar a primario, el secundario, mira, ya está como diciendo, oye, este señor le ha pasado algo. O sea, es como si estáis en el data center y hacéis la gracia esa de ir allí y decir, voy a tirar del cable, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Sabéis un poco lo del tema de la teoría del mono del caos? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Lo de que hizo Netflix de que tuvo un problema y generó... Vale, bueno, pues la teoría del mono del caos lo que dice básicamente es que dentro de tu empresa hay un empleado que se encarga de apagar servidores de forma aleatoria. A ver qué pasa tu aplicación, es decir, a ver cómo responde tu aplicación. Bueno, pues dentro de Service Fabric tienes una API que te permite, podemos decir, hacerte la puñeta a ti mismo, es decir, testearte la capacidad de escalabilidad que tiene o de, oye, me han apagado una máquina. Porque en este caso, las máquinas que yo estoy enseñando aquí son máquinas físicas. Fijaros que cada una de ellas tiene una IP, pero podrían ser la misma máquina. Y nada, y automáticamente ahora el primario es el número 1 y en la máquina del 2 simplemente pues ya se ha reiniciado otra vez, ha hecho, vale, se ha puesto y bueno, y ahora se ha puesto de secundario. Pero lo interesante de todo esto es que esta partición en concreta, el estado no se ha perdido en ningún momento. Es decir, se ha mantenido lógicamente consistente. De hecho, en el código nosotros tenemos muchas APIs, a ver, stateful, dentro de este sistema de persistencia
el State Manager tiene cosas para generar una transacción, y en el caso de los actores, lo enseño aquí, vale, que también tienen estado. Tienes también la opción de eliminar el estado, intentar obtenerlo, ver si lo contiene, todo ese tipo de cosas, y también tiene, también tienes la opción de, creo que estaba en el valor anterior, de hacer un backup de tu estado y de restaurar el estado, porque al final eso simplemente lo estás persistiendo en el clúster. Yo en el ejemplo que estoy enseñando, aquí arriba del todo, yo defino el número de elementos que quiero desplegar. En mi ejemplo tengo 10 particiones y 3 réplicas por partición. Cuantas más pongáis vosotros, pues más se despliega y más elementos tenéis en la interfaz de usuario. Así que bueno, vamos a finalizar un poco con la slide. No sé si tenéis alguna pregunta. Podéis hacer preguntas, gratis. No sé si os lo han dicho. O cobráis por hacer app. Con una app o algo así, un in-app purchase de eso. 0,99. Venga, lo dejamos barato. Ni para ti ni para mí. Bueno, pues si no hacéis ninguna pregunta, yo os cuento un par de cosas más. La cosa es que dentro de Service Fabric tenemos un montón de elementos que nos van a permitir que simplemente nosotros hagamos nuestro software y dejemos que el resto se encargue Service Fabric de hacerlo. Tenemos el subsistema de comunicación, que se encarga de hacer que los mensajes lleguen a los diferentes nodos del clúster. Tenemos un sistema que se encarga de monitorizar la salud del propio clúster, un sistema de activación, un sistema de testeabilidad, pues para lo que he dicho de probar el clúster y podemos decir putearlo, y luego un sistema de transporte y de federación. La gracia de todo esto es que el resto de los sistemas que se encargan de que esto funcione son aplicaciones que están hechas también en Service Fabric. Entonces tenemos un gestor del clúster, un gestor de failover, un sistema de fallos, un sistema para almacenar el software que vamos a desplegar en nuestro servicio, un sistema de nombres para saber dónde están y un sistema para actualizar. Y cada uno de ellos, fijaros que son exactamente, pues en este caso una partición, pero hay algunos que tienen varias particiones. Es decir, el propio sistema está hecho con su propio software. Y de hecho, cuando el propio Service Fabric se actualiza a sí mismo, se actualiza como si fuera una aplicación tuya que se actualiza. De hecho, no nos da tiempo a verlo, pero hay un sistema de salud, que en este caso, a ver si os puedo enseñar otro clúster que tengo aquí, que justamente lo tengo que creo que da algunos errores, os lo puedo enseñar, porque hablaba del tema de la salud, y una cosa que... espera, falta aquí un 1980... Una cosa que pasa es que cuando tú tienes la aplicación desplegada y todo funciona perfectamente, pues el mundo es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a desplegar? Pues que ese sistema de salud que aparece aquí arriba, aquí nos dice, oye, pues tienes 2 aplicaciones desplegadas, las 2 aplicaciones, ninguna tiene ningún error, ni un warning, ni nada, tengo 5 nodos, los 5 nodos están perfectos, podríamos verlo aquí directamente, pero el sistema de salud lo que permite es que, si imaginaos que estamos desplegando una nueva versión, se ejecuta la nueva versión y pasa algo, es decir, hay un fallo, nos hemos olvidado una configuración, estamos apuntando a la base de datos de preproducción, yo sé, cualquier cosa. Si lanzase una excepción o nosotros reportásemos la salud, eso llegaría hasta el nodo superior, se generaría o un mensaje de warning o un mensaje de error, y el sistema, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos configurado, podría hacer un rollback automáticamente a la versión anterior. Eso es una cosa muy chula, porque cuando nosotros estamos aquí en Visual Studio y estamos desplegando una versión, podemos definir que queremos hacer una actualización. Vale. Y... uy, perdón. Que le he dado a lo que no era. Ahora. Es que quería darle al zoom, pero... ahí está. Vale. Fijaros que en este caso puedo decir que quiero una actualización que sea monitorizada, es decir, que quiero saber qué pasa durante la actualización. Y además, una de las cosas que puedo hacer es decir, oye, ¿qué pasa en el caso de que la nueva versión falle? Pues resulta que yo la despliego, todo es fantástico y maravilloso, los clientes están conectados, está todo en producción, pero falla. Pues tenemos la opción de hacer un rollback
invalidar el despliegue, es decir, dejarlo como está, o simplemente esperarnos hasta que alguien con la página de administración diga, oye, pues bueno, da igual, aunque falle, déjalo porque la siguiente vez lo corregiremos. Y la gracia de todo esto es que yo esto lo he enseñado en Windows con un clúster en Windows, pero quiero enseñaros que lo mismo que tengo este clúster de CodeMotion Win, también tengo, un segundo, otro clúster exactamente igual, desplegado con Linux, aquí aparece, que son máquinas Ubuntu, que de hecho creo que nos podemos conectar por PuTTY, lo que pasa es que tengo que sacar la dirección IP, que de hecho tiene una página de administración igual que la que habéis visto vosotros, pero lo que se está aquí ejecutando por detrás es un Ubuntu con la misma interfaz de usuario, o sea, todo es literalmente igual, lo único que, un segundo, que... vale, no, está aquí el nombre DNS, lo voy a coger de aquí, me voy a conectar. ¿Cuál es el puerto de escritorio remoto? El 3390. Eso, 3389, es que está mapeado ese puerto, ¿vale? Vale, inicio sesión, le meto el password. Vale, fijaros que estoy conectado a una máquina Ubuntu, de hecho es literalmente el mismo nombre DNS de este, que fijaros que es CodeMotion Linux, y tengo exactamente la misma interfaz de usuario con la misma experiencia, salvo que, bueno, yo aquí en Linux me he instalado una cosa que se llama el HTOP, que es como un top un poco más, que me mola más, que tiene más colores, y que si lo ejecuta, fijaros que, bueno, es que no se ve muy bien, pero ¿veis? Realmente lo que se está ejecutando ahí es el Fabric de Azure. Es decir, son exactamente igual 5 nodos distribuidos con exactamente todo lo mismo que yo he enseñado. Lo que pasa es que en el caso de Linux, en vez de ejecutarlo directamente en un proceso, lo que hacemos por detrás es utilizar Docker. Entonces, cuando tú empaquetas algo y se lo subes al clúster de Service Fabric, lo que hacemos nosotros con tu código es que lo metemos en un contenedor de Docker, mapeamos los puertos por ahí de forma automática y lo desplegamos dentro de la máquina como un contenedor. Ya cierro. Sí, vale. De hecho, fijaros que no tengo ahora mismo nada desplegado, pero si hiciera docker.ps, fijaros que se ejecuta y en este caso lo veríamos, ¿vale? Un poco para que no os creáis que solamente es con .NET y C#, sino que también en Java o cualquier otro lenguaje lo tendría exactamente igual. Así que nada, si no tenéis ninguna pregunta, no quiero robarle más tiempo al siguiente. Así que muchas gracias a todos. Dejo mi correo.